Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas, en esta tarde. Qué bueno es compartir la palabra de Dios. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer los versículos 13 al 21. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Cuando lo tengan, si pueden ponerse de pies, para que leamos con reverencia la palabra de Dios. Lucas 12, 13. Dice la palabra de Dios. Y le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí edificaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por permitirnos en esta tarde alabarte con estos cánticos que nos recuerdan de tu misericordia y que nos guían, Señor, en la adoración a ti. Padre, gracias porque ahora vamos a meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que nos hables, que nos guíe, que nos des oídos para escuchar tu palabra, un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte. Queremos que tú transformes nuestra vida por tu palabra, Señor. Habla, Señor, háblanos a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias. En el corazón de esta parábola que conocemos muchos como la parábola del rico insensato, está lo que yo llamaría una gran idea. Una gran idea. O sea, cada uno de nosotros hemos en algún momento pasado por esa euforia, por ese placer de encontrar la solución para algún problema. Lo llamo una gran idea porque este hombre de quien hemos leído, no porque fue una buena decisión, no porque fue una buena idea, sino porque para este hombre, esta idea que él tuvo fue la respuesta a una pregunta que él tenía. Fue una respuesta para algo importante que él se investigaba. Y yo me imagino el gozo que fue para él cuando él llegó a esa conclusión, cuando él dijo: esto haré. Yo creo que nosotros hemos escuchado la leyenda o historia de lo que pasó con este químico matemático en la antigüedad, Arquímedes, cuando lo llama el rey y le pide el rey que investigara algo para él. Le dijo: mira, yo quiero que tú determines cómo yo puedo saber si la corona que yo he mandado a hacer es de oro o tiene alguna mezcla por el joyero. Y este hombre científico se fue para su casa a pensar: ¿y cómo yo puedo determinar? ¿Cómo yo puedo determinar si la corona fue hecho 100% de oro? Y un día estaba en la bañera y vio cómo el agua se iba y eso le dio la idea de cómo él podía determinar si la corona de oro. Y fue tan grande su emoción que salió corriendo por la ciudad diciendo: ¡Eureka! ¡Eureka!
que quiere decir lo encontré. Lamentablemente se le olvidó ponerse la ropa, pero sé que tuvo que pasar por la vergüenza, pero no le importó. Por lo contento que él estaba, ¿verdad? Lo contento de haber encontrado esa solución, de haber encontrado la respuesta a su problema. Y nosotros conocemos eso. Y en ese momento uno no se cambia por nadie, ¿verdad? Uno se cree merecedor del premio Nobel, porque uno ha encontrado esa gran idea, esa gran respuesta. Bueno, para este hombre del cual hemos leído, este fue su momento de eureka, este fue su momento de encontrar la respuesta. Dice el versículo 18, y dijo, él estaba meditando, versículo 17, él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esta fue su gran idea. Pensando en qué él iba a hacer con estos bienes que no podía guardar, pensando dentro de sí mismo. En un momento, para él pensó que se habían prendido las luces y entendió cuál va a ser mi idea. Bueno, si no tengo espacio, voy a derribar los graneros que tengo. Voy a construir nuevos graneros, más grandes, suficientemente grandes para poder almacenar todo lo que tengo. Y cuando eso pase, yo voy a poder sentarme y yo voy a poder decirme a mí mismo, relájate, come, bebe, disfruta. Esa fue su gran idea. Esa fue su gran idea. Y nosotros pensando en esta gran idea en esta tarde, yo quisiera que pensemos, ¿qué nosotros podemos decir? Viendo esta gran idea, ¿qué nosotros podemos decir? ¿Qué nosotros podemos aprender? No conocemos de este hombre su nombre, no conocemos si era justo o injusto, no conocemos sus capacidades, solamente vemos esta gran idea que él tuvo. Y yo me pregunto, ¿qué podemos aprender de su carácter, de sus virtudes, de quién él era? Solamente viendo esta idea. No somos psicólogos, ¿verdad? No podemos analizar todo, pero solamente viendo esa idea, ¿qué podemos aprender de él? ¿Qué podemos decir sobre esa gran idea que él tuvo? ¿Qué nos deja saber? Yo creo que en primer lugar esa gran idea que él tuvo nos deja saber a nosotros cuáles eran sus valores. ¿Cuáles eran sus valores? ¿Qué quiere decir valores? Valores son esas cosas, ¿verdad?, que nosotros, como su palabra dice, valoramos, que son importantes para nosotros. Pero no solamente las cosas que son importantes para nosotros, que valoramos, sino son aquellas cosas que guían nuestras decisiones. Son aquellos parámetros, por los principios, creencias fundamentales, por las cuales nosotros podemos determinar si algo está bien o si algo está mal. Cada ser humano, cada uno de nosotros tiene diferentes valores. Y yo pensando en esta decisión de este hombre, me pregunto cuáles son los valores o cuáles eran los valores de este hombre. Yo creo que sin duda alguna podemos decir que los valores de este hombre o el valor fundamental para este hombre era tener más. Ese era su valor. Así era que él determinaba o tomaba sus decisiones en base a ese parámetro, en base a cómo él podía tener más. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos por el contexto en que Jesús nos da la parábola. Hemos leído ahí cómo Jesús, si leemos antes en el capítulo 12, Jesús está hablando con sus discípulos y le está hablando a ellos incluso de las persecuciones que ellos podían tener por causa del evangelio, y le está asegurando a ellos que aun cuando ellos fueran aun si ellos fueron llevados a un juicio, que el Espíritu Santo estaría con ellos y que le daría respuesta. Y entonces en ese momento alguien de la multitud creyó que era el momento oportuno, era el momento propicio para él hacer una petición. ¿Y cuál era su petición? Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No es de ahora, hermano, siempre ha sido así. Siempre han habido personas, además de inoportunos,
Personas que quieren usar, que quieren usar el evangelio para beneficio personal. Personas que quieren usar a Jesús no por Jesús mismo, sino por los beneficios colaterales que ellos pueden recibir. Que quieren usar el evangelio como palanca para ellos recibir cosas materiales. Así que este hombre vino ante Jesús. Jesús está hablando, está enseñando, y él quiere que Jesús lo ayude a conseguir una mejor porción de la herencia que le tocaba con su hermano. Jesús evidentemente rechaza esta petición. Le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Pero Jesús aprovecha esta ocasión para darle una enseñanza a sus discípulos y a todos los que le escuchaban. El versículo 15 dice: mirad, guardaos de toda avaricia. Esa es la enseñanza que Jesús aprovecha en este momento para enseñarles. Que nosotros, un llamado a que nosotros nos guardemos de toda avaricia. Esa palabra guardaos, quiere decir estén en defensa, estén a la defensiva, tengan cuidado, protéjanse de caer en ningún tipo de avaricia. ¿Qué quiere decir avaricia? Avaricia literalmente quiere decir deseo de tener más. Y Jesús le dice: tengan cuidado con ese deseo. Tengan cuidado con que su corazón se deje llevar, se deje motivar por un deseo constante de tener más y tener más y tener más. Y Jesús nos dice por qué. Nos dice porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué ustedes deben tener cuidado con eso? La vida no consiste en eso. La vida no consiste en tener más. Y esto es una enseñanza que si fue oportuna para ellos 2000 años atrás, ¿cuánto más para nosotros? Nosotros, ¿verdad? Vivimos en un tiempo, vivimos en un país de tanta afluencia económica, de tantos bienes. La mayor parte, prácticamente todos nosotros, aspira o tiene posibilidades de adquirir cosas materiales mucho mayores de las que nuestros padres y nuestros abuelos pudieron. Por más pobres que nosotros nos creamos que somos. Vivimos en un país de abundancia y gloria a Dios por eso. En la tarde de ayer mi esposa me relajaba un poco porque yo le decía a ella que yo estudié en República Dominicana cuando estaba en el bachillerato. Estudié un curso de reparación de electrodomésticos. Aunque ustedes no lo crean, sí, aquí donde ustedes me ven, yo estoy certificado por el Instituto Técnico de República Dominicana de reparar todo tipo de electrodomésticos, plancha, lavadora, cualquier cosa yo la puedo reparar. Pero yo le decía eso, pero ella no le impresionó mucho, porque ella me decía: pero ¿y la televisión que un día no prendió y todo el otro día la sacaste? Y el abanico, los abanicos que tú sacaste ayer, que los prendiste y no funcionaron bien. La plancha, se dañó la plancha hoy, al otro día tú compraste otra. ¿Dónde está la certificación? Bueno, yo creo que hay diferentes formas de reparar o de reemplazar. Pero vivimos en un tiempo de abundancia que a veces, que aún no somos ricos, nos permiten hacer ese tipo de cosas. Pero el peligro está en que a veces nuestra vida comienza a girar en torno a eso. Y comienza a girar en base a qué carro vamos a tener, o cómo podemos mejorar nuestros ingresos, o cómo podemos mejorar el área o el apartamento donde vive. Y Jesús le dice a sus discípulos: guárdense de eso. La vida no consiste en eso. Y es con esa intención, para enseñarles eso, que Jesús le refiere a ellos la parábola que hemos leído, la parábola del rico insensato. Pero no solamente eso, sino que vemos cuál es el pensamiento, cuál es el razonamiento de este señor. O sea, él era un hombre rico. Jesús nos empieza describiéndolo a él como un hombre rico, como un hombre que tenía fincas, que tenía granjas, propiedades agrícolas. La mayor parte de las personas que tienen granja tienen un granero, tienen un sitio donde almacenar esas cosas. Él era rico, él tenía varios graneros. Y entonces, pero pasó algo que lo dejó, que lo llevó a él prácticamente a una crisis. ¿Cuál fue el problema que le pasó? Bueno, que aún él teniendo tantos graneros, recibió una abundancia, podríamos decir una bendición súper especial, donde
su tierra produjo más de lo que él podía almacenar. Los graneros estaban diseñados en proporción al tamaño de la propiedad. Si una persona tenía una propiedad de la que podía esperar 5 toneladas de higos, por ejemplo, bueno, tenía un granero que podía almacenarle 7 toneladas o 9 toneladas. Pero lo que él recibió fue tal que aún sus múltiples graneros no podían almacenarlo ahí. ¿Y cuál fue su pregunta? Su pregunta fue, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Tal vez se dijo él, bueno, es tiempo para ofrendar, es tiempo para ser misericordioso, es tiempo para ayudar a los pobres, o es tiempo para ayudar a mi sinagoga local. ¿Fue eso lo que dijo? Lo que dijo fue, lo que lo motivó a él, por eso estamos hablando de los valores, lo que lo motivó a él es, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Su motivación era ¿qué? Guardar más, tener más. Y su idea gira en torno a eso, Esa fue su gran idea. ¿Cuál fue su gran idea? Tumbarlos todos, ¿para qué? Y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué es lo que yo quiero? Poder guardar, poder conservar para mí mismo todos, enfatizo la palabra, todos mis frutos, mis bienes. En esos 3 versículos él habla y hay solamente una persona. Es todo en la primera persona del singular, yo. Y en la primera persona del posesivo, mis. ¿Verdad? Mis graneros, mis frutos, mis bienes, y al final habla con mi alma. Todo es mí, todo soy yo. Así que todo gira en su vida, su gran decisión, su gran idea estaba relacionada directamente con sus valores, con lo que él valoraba, con lo que él guiaba. Yo creo, hermanos, que esto es un tema que debemos meditar. El tema de los valores, el tema de cuáles son los parámetros que nos guían. Muchas veces hablamos de que nosotros como cristianos tenemos que comportarnos, tenemos que actuar de manera diferente a los que no conocen del Señor. Pero esas acciones nuestras empiezan con cuáles son nuestros valores, con que nosotros como parte del pueblo de Dios, como parte del reino de Dios, tengamos valores diferentes. Por ejemplo, por eso es tan importante ese pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de nuestras acciones, antes de nuestras decisiones, están nuestros valores. Pablo también lo dice en el libro de Efesios. Capítulo 4, en el versículo 17, cuando dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es el problema? Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De la dureza de su corazón se desprende un entendimiento entenebrecido. Eso implica, entre otras cosas, sus valores. Y tenemos que preguntarnos, mis hermanos, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las cosas que yo valoro? ¿Cuáles son las cosas que determinan si mi decisión es sí o no? ¿Cuáles son las cosas que determinan si voy a la izquierda o voy a la derecha? Y Jesús nos dice aquí, nos advierte que debemos tener cuidado con que nuestros valores sea el tener más. Cuando el tener más se convierte en un valor, estamos, como dice aquí, como dice el apóstol Pablo aquí, ajenos a la vida de Dios. Al contrario, el cristiano, cuando conocemos a Dios, nuestros valores tienen que ir en vía contraria. Por ejemplo, a los ricos, en el libro de Primera de Timoteo, Pablo le da una instrucción. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, Pablo le dice a los ricos de este siglo, mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. ¿Y qué nos dice? Que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es el consejo de la palabra de Dios. A los ricos, el consejo no es acumulen más. El consejo es sean ahora ricos en misericordia. Ustedes saben que lo que hizo este hombre de derribar los graneros y construir graneros más grandes, si eso fuera evaluado en la escuela de negocios, de business, de una universidad como Harvard, lo aplaudirían. Le dirían, qué bien, o sea, ese fue la decisión correcta, ¿verdad? Hacer graneros más grandes. Pero cuando lo evaluamos en base a la palabra de Dios, su riqueza debió manifestarse ¿en qué? En ser rico en misericordia, en ser rico en generosidad. Así que cuando nosotros venimos al pueblo de Dios, cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, nuestros valores tienen que ser diferentes. Jesús les dice, mirad, guardaos de toda avaricia. Y pensando en esa frase, toda avaricia o todo tipo de deseo de acumulación, si bien es cierto que el contexto, ¿verdad?, es sobre bienes materiales, yo me pregunto qué otro tipo de deseo de acumulación muchas veces tenemos. ¿Qué otro tipo de avaricia tenemos? Yo creo que a veces tenemos una avaricia, un deseo de acumular, el siempre tener la razón. ¿Verdad? Muchas veces estamos motivados por eso. Queremos ser el que tiene la respuesta correcta. Que ya sea en el trabajo, ya sea en la relación con la esposa, en la relación con los padres, con los amigos. Nosotros queremos ser el más brillante. Y queremos siempre tener muchas veces la razón. Pero ¿cuál es el contravalor que nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña a ser humilde. La palabra de Dios nos enseña a valorar a la otra persona. Otra avaricia que tenemos es la avaricia de que se haga nuestra voluntad, ¿verdad? Queremos tener la última palabra, la última palabra. Queremos que se haga lo que nosotros queremos. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña, por ejemplo, en el libro de Filipenses, que cada uno estime al otro como superiores a sí mismo. Completamente lo contrario, ¿verdad? Por un lado querer que se haga siempre mi voluntad o yo siempre tener la razón. Lo contrario, estimar al otro como superiores a mí mismo. ¿Qué otro valor muchas veces o qué otra avaricia muchas veces tenemos? A veces tenemos la avaricia de querer ser reconocidos, de querer ser admirados, de querer ser aplaudidos, ¿verdad? Y queremos acumular méritos y queremos acumular aplausos. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es el valor del reino de Dios? El valor del reino de Dios es que le demos gloria a Dios. Que si alguien ve algo bueno en mí, que sea simple y llanamente un motivo para que le dé gloria a Dios. Como le enseñó nuestro Señor Jesucristo, que vean vuestras buenas obras y adoren o glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Así que como nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, en nuestro discipulado, tenemos que ir cambiando valores. Esta decisión, esta gran decisión de este hombre nos lleva a reflexionar en eso, mis hermanos. ¿Cuáles son nuestros valores? Pero no solamente podemos aprender esto de los valores de este hombre, sino que también podemos aprender de cuál era la felicidad que este hombre buscaba. ¿Cuál era la felicidad que este hombre perseguía? ¿Para qué? ¿Para qué él destruyó los graneros? ¿Para qué él quería construir graneros nuevos? ¿Para qué él quería acumular tanto, todos sus bienes, todos sus frutos? Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. 4 palabras mágicas hay aquí. Repósate, come, bebe, regocíjate. Repósate, come, bebe, regocíjate. Yo creo, si pudiéramos resumir esas 4 palabras, yo las resumiría en una palabra: felicidad. Esa era su felicidad. O sea, él quería ser feliz. Y para ser feliz, él entendía que él tenía que estar así.
con graneros enormes, llenos hasta más no poder, de tal manera que él tuviera ahí lo suficiente para vivir muchos años, relajándose o descansando, comiendo, bebiendo y regocijándose. Esa era su idea de la felicidad. Eso era lo que él perseguía. Él perseguía ser feliz con estos graneros grandes, con estos graneros llenos. ¿Y saben qué? Todos nosotros buscamos ser felices. Todo ser humano busca ser feliz. Así somos, así Dios nos ha hecho. Nadie busca. No estamos llamados a buscar la infelicidad. Si usted busca la infelicidad, yo estoy seguro que debe haber alguna palabra en un libro de psiquiatría describiendo eso. Pero no es así. Dios no nos ha hecho para ser infelices. Buscamos la felicidad. Todo ser humano, pero la pregunta es, ¿cuál es la felicidad que buscamos? ¿Dónde nosotros encontramos nuestra felicidad? ¿Cuál es la felicidad? Saben que pensadores de todos los siglos siempre han pensado en eso, definir la felicidad. Grandes filósofos, por ejemplo, Platón decía que la felicidad consistía, que feliz era el hombre que fundamentalmente era feliz independientemente de la otra persona. Que su felicidad era cuando no dependieran de otra persona. Esa era su idea de la felicidad. Otro, por ejemplo, filósofo, Nietzsche, decía que la felicidad del ser humano venía cuando lo que él llamaba su voluntad de poder estuviera satisfecha. O sea, la felicidad estaba en el poder, no en ser independiente, como dirá Platón, sino en el poder. Otro filósofo pensador, John Stuart Mill, decía que la felicidad consistía en tú hacer tus necesidades pocas. Mientras tú necesitabas pocas cosas, entonces tú eras feliz. Y así, o sea, pudiéramos seguir buscando definiciones y definiciones de felicidad. Unos dirían tener mucho, otros dirían tener poco, otros dirían en disfrutar el camino. Pero la felicidad es siempre cosas, en tener o en tener, en necesitar o en no necesitar, cosas. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros de la felicidad? Cada uno tiene una definición de la felicidad. Si yo le pidiera a los hermanos, sugiere que le pasara una hoja en blanco y un lápiz a cada uno y que usted le pidiera que ustedes escribieran su definición de felicidad. Que usted cerrara los ojos y usted se viera a sí mismo feliz. ¿Qué usted pondría? No tiene que decirme, así que usted puede ser sincero con usted mismo. ¿Qué usted pondría ahí? ¿Cómo usted se vería? ¿Cuál es su estado de felicidad? Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que para los que hemos conocido al Señor, la felicidad nuestra está en el Señor. El gozo nuestro debe estar en el Señor. En conocerlo a Él. En serle fieles a Él. En el Salmo 16 nos habla de eso. El salmista nos dice, Salmo 16:15, me mostrarás a Dios, hablando a Dios, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Salmo 37 también nos habla de eso en el versículo 4, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia nos llama a ser felices, a gozarnos, a regocijarnos, pero a ser felices en Dios, a gozarnos en Dios. ¿Qué nos dice Filipenses 4:4? Un pasaje que yo creo es conocido para muchos de nosotros. Regocijaos en el Señor, ¿verdad? Siempre regocijaos, gócense en el Señor, que entrenen su alma, entrenen su corazón para encontrar la felicidad en Dios. Esto no viene automáticamente. Me llama la atención que este hombre, él se habla a sí mismo y él dice, y diré a mi alma, o sea, él se está hablando a sí mismo, se está diciendo a sí mismo, mira, la felicidad va a estar ¿en qué? En relajarte, comer, beber y regocijarte. Ahí, mira para ahí, esa es tu felicidad. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo así.
Decirnos a nosotros mismos, entrenar nuestros propios corazones a encontrar la felicidad en Dios y en su voluntad y en obedecerle. Y el gran ejemplo que tenemos de eso es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Siempre me llama la atención eso de que enfatizamos cuando pensamos en la muerte, en la pasión de Cristo, enfatizamos siempre su sufrimiento. Y así debe ser y deberíamos enfatizarlo más. Pero hay otra parte, otra cara, es el hecho del gozo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 53, ese pasaje tan conocido que proféticamente describe tan clara los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Después de hablar de eso, de sus llagas, de su sufrimiento, en el versículo 11 dice, hablando del Mesías, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice este pasaje que el Señor mirará el fruto de la aflicción, el fruto de todo su sufrimiento, ¿verdad? Y quedará satisfecho, se gozará, estará feliz en el fruto, porque como dice aquí, por su conocimiento justificará a muchos, por su obra hará justo, llevará el pecado, las iniquidades de muchos. Y eso para nuestro Señor Jesús era una fuente de gozo, era una fuente de felicidad. Era una fuente tal que lo llevaba a sobrepasar incluso los sufrimientos que le vendrían. En el libro de Hebreos, capítulo 12, ese pasaje que nos habla de la fe, que cómo debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nos dice a nosotros, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreo nos está diciendo que, el escritor de Hebreo nos está diciendo que el Señor Jesús, delante de él, vio un gozo tan grande en hacer la voluntad de Dios, en comprar salvación y perdón de pecados para nosotros, y en hacer la voluntad de su Padre, que eso fue un gozo tan grande que lo llevó a menospreciar el oprobio, a darlo por menos, a sufrir el oprobio por ese gozo. Saben que esa es una gran diferencia entre el gozo, la felicidad que nosotros buscamos, debemos buscar en el Señor, y las felicidades que se busca en el mundo. La felicidad que busca en el mundo siempre tiene que ser acompañado de una buena circunstancia, de una buena situación, y nunca puede incluir ningún tipo de sufrimiento. Son felicidades, son buenos sentimientos, todo el mundo se siente bien en unas grandes vacaciones, en tener posesiones, pero son felicidades, podríamos decir, baratas, carabelitas diríamos, porque nos motivan, pero no nos motivan suficientemente para hacer lo que debemos de hacer, para sufrir. Cuando así sea necesario. Pero la felicidad que buscamos en el Señor es una felicidad tan grande, es un gozo tan grande que es un motor para nosotros, aun cuando tenemos que sufrir, a tomar la decisión correcta independientemente de las circunstancias. Así que lo que vemos en este hombre es que él buscaba la felicidad, pero la buscaba en reposarse, en comer, en beber y en regocijarse. Y nos llama a nosotros a pensar, ¿cuál es la felicidad que debemos buscar? ¿Cuál es la felicidad que estamos buscando? Que nosotros busquemos la felicidad, el gozo, la alegría en el Señor y en hacer su voluntad. En tercer lugar, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos decir de esta gran idea que tuvo este hombre? De esta gran idea. Podemos decir que muestra la ignorancia que él tenía de su propia finitud, de su propia finalidad como criatura. Porque ¿qué él dice? Él dice, edificaré mayores
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Para muchos años. O sea, él pensó en su idea de que él iba a construir esos graneros y que cuando él lo tuviera lleno, él iba a tener muchos años para disfrutarlo. Muchos años, para muchos años yo voy a tener guardado y yo voy a estar ahí gozándome, regocijándome por muchos años. ¿Y qué pasó? Pero Dios le dijo, necio, esta noche, vienen a pedirte tu alma. Mientras él estaba todavía en los cielos, en Eureka, esa misma noche Dios le habló. Ese mismo día Dios le habló y le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, él daba por sentado que conocía su destino, él daba por sentado que conocía el mañana, él daba por sentado que después de construir su granero él iba a tener muchos años para disfrutarlo, pero no los tenía. No los tenía, porque como cada ser humano, él no gobernaba su destino. Él no gobernaba su destino. Santiago nos habla de esa realidad y de cómo somos necios, cómo somos jactanciosos en asumir eso. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13, Santiago nos dice, vamos ahora, o les dice a sus oyentes, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la clave para entender esto. Cuando Él nos dice jactancia, cuando Él nos dice soberbia, es un acto de jactancia, de soberbia, de orgullo, que nosotros como seres finitos, humanos, que hoy día estamos aquí, que mañana no estamos, pensemos que podemos controlar o que podemos darse por sentado cuál va a ser nuestro destino, cuántos años tendremos, qué podremos hacer y qué no podremos hacer. Esto yo creo que nos lleva a discutir o a pensar en el tema del destino. Ya hemos hablado de los valores, hemos hablado de la felicidad, de cuál es la verdadera felicidad que debemos buscar. Pero ahora queremos hablar del destino, del control o del no control que debemos estar conscientes que tenemos del destino. ¿Tenemos nosotros control de nuestro destino? ¿Tenemos nosotros control de qué será el día de mañana? Mucha gente tiene diferentes ideas sobre esto. Por ejemplo, los griegos cuando pensaban en el destino, ellos pensaban en la mitología, se hablaba de 3 viejitas que iban cosiendo el hilo de la vida, ¿verdad? Y una la cosía con hilos dorados y esos eran los momentos felices, otra la cosían con hilos negros y esos eran los momentos tristes, y otra cortaba el hilo, ¿verdad? Y cuando esas diosas de manera caprichosa, de manera sin ningún motivo, decidían dar un zarpazo con oro, con hilo dorado, bien. Cuando te tocaba tu momento de tristeza, sin ninguna razón, y cuando decidían cortarlo de manera caprichosa, también lo cortaban. Y la persona no tenía ninguna forma de decidir. Eso pensaban los griegos. Yo sé que ustedes le han dicho que los griegos eran grandes intelectuales, pero eso era lo que pensaban. Otros en la historia creen en el azar, en el azar. Por ejemplo,
los marxistas, Engels escribió un libro que llamaba El azar como categoría histórica. Y los comunistas generalmente, o seculares en sentido general, piensan que la vida no tiene sentido, que no hay un fin de la vida, sino que las cosas pasan por azar, que pasan por casualidad. ¿Verdad? Nos recuerda la canción esta, escrita por el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que se llamaba Causas y Azares. Y él decía, cuando termine este verso que canto, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto. Y él decía, porque las causas me vienen cercando y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible. O sea, lo que va a pasar con mi vida es por el azar y van a pasar cosas y yo no tengo control de ellas. Otras personas se afanan por querer saber cuál va a ser el destino, ¿verdad? Sabemos de la antigüedad, de cómo habían los famosos oráculos, ¿verdad? Donde hasta los reyes iban con sus grandes ejércitos. Y un rey podía tener todos los mejores consejeros del mundo, pero cuando iba a ese oráculo y el oráculo decía cuál era su destino, en base a eso tomaba su decisión. Pero si no está muy lejos de nosotros, ¿verdad? Aquí mismo en la ciudad de Nueva York, siempre me sorprende cuando uno lee los periódicos hispanos, uno se va a la sección de anuncios y ahí están todos los anuncios del mundo por botánica, tarot, tazas, todos ellos queriendo saber cuál es el destino. ¿Qué va a pasar conmigo en el día de mañana? Prometiendo que te van a decir eso. Y todo eso es una mentira. Y aunque vivimos en el siglo XXI, en la ciudad más moderna del mundo, aún así muchas personas buscan conocer para poder controlar, para poder saber cuál va a ser su destino. Y otros simple y llanamente no saben y se llenan de ansiedad. ¿Qué va a pasar conmigo? No es coincidencia que después que Jesús les habla de esto a las personas, comienza a hablarles de la ansiedad. Y después le dice el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y le comienza a hablar de eso, el pasaje que leíamos ahorita, lo único que lo leíamos en el Evangelio de Mateo. Dice el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Jesús está diciendo, no dejen en su corazón, como ustedes no conocen el destino, no dejen su corazón llenarse de ansiedad. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué nos dice la Biblia de nuestro destino? La Biblia nos dice claramente que nuestro destino no depende del azar o de dioses, depende del Dios creador del cielo y de la tierra. Nuestra vida, nuestro destino, nuestro mañana depende de Dios. Nuestro Dios de amor creó los cielos y la tierra, creó nuestra vida, nos da la vida cada día y Él controla nuestra vida, Él controla nuestro destino. Pablo les habló eso precisamente a los griegos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 24 le dijo, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y después el versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Y qué dice? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo nos está diciendo aquí, Dios nos ha puesto el límite de nuestra habitación. Dios nos ha dado una vida. Yo no sé de cuántos años será. No sé si termina hoy, si termina de aquí a 90 años. Pero Dios, nuestro Dios, es que nos ha puesto el límite. Y lo ha hecho para que nosotros le busquemos. Lo ha hecho para que nosotros conozcamos de Él. Para que nosotros seamos fieles a Él. Hemos visto esta gran decisión. Y hemos visto lo que podemos aprender sobre sus valores.
Los valores que él tenía, los valores que nosotros como cristianos, como habitantes de parte del reino de Dios debemos buscar. Hemos visto sobre su felicidad, la felicidad que él buscaba y cuál es la felicidad que nosotros debemos buscar o dónde la debemos encontrar. Y hemos visto, ¿verdad?, de cómo él ignoraba su finitud y cómo nosotros debemos estar conscientes cada día de que nuestro destino depende y está en las manos del Señor. El versículo 20 nos dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu arma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios le dijo, y no solamente Dios le dijo, sino Dios fue el que determinó, Dios fue el que juzgó sus acciones. Para él fue una gran idea, pero le tocó a Dios, al Dios de los cielos, al juez de todos los hombres, determinar si su gran idea había sido buena o si había sido mala. Y qué triste es cuando nuestras grandes ideas, Dios nos dice necio, necio. El Señor nos llama en este pasaje a reconocerlo a Él como Dios, como realmente quien es, como Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas. En el versículo 32, Jesús les dice, no temáis. Me encanta la ternura con la que el Señor Jesús nos habla. En el versículo 32 nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A nuestro Padre nos ha placido darnos el reino. El Señor Jesús murió para eso, para traernos, para trasladarnos desde el reino de la tiniebla al reino de su Padre. Y aunque tal vez no tengamos mucho, tengamos poco, materialmente hablando, lo más importante es que Dios, nuestro Padre, nos ha dado el reino, nos ha dado la salvación. Y esa es nuestra gran motivación, y esa es nuestra gran guía, y eso es lo que debe fijar nuestros valores, nuestra felicidad y lo que esperamos del destino.